Marco Cortés, que tiene muchas cosas que decir, desde luego desde el ámbito de la autocrítica, de su análisis de lo sucedido, de la impugnación que se ha anunciado, se impulsará desde la oposición. Hay muchos ángulos de los cuales hablar y le aprecio que me tome la llamada al presidente nacional del PAN, Marco Cortés, pues para hablar de todo esto. Y me gustaría empezar, Marco, con esto que ha atrapado la atención en las últimas horas. Tu reacción negativa, tu reacción fuerte en contra de Xóchitl por haber decidido hablarle a Claudia Sheinbaum y felicitarla por el triunfo y en todo caso reconocer su derrota. Bienvenido al programa, Marco, gracias por tomar la comunicación. Al contrario, Carmen, siempre un gusto poder conversar contigo, con todo tu auditorio y también informarte que ya hoy se presenta la impugnación. Hoy formalmente ya nuestros abogados lo harán, porque no podemos, más allá de la diferencia del resultado, no podemos avalar una elección que fue claramente inequitativa, en la que nunca hubo piso parejo, una elección de Estado, en donde por más de 40 veces el presidente fue reconvenido por el árbitro electoral, pero absolutamente no pasaba nada. Seguía interviniendo, enalteciendo a su candidata, a sus candidatos y atacando a los nuestros. No podemos aceptar y validar un resultado cuando vimos el despilfarro brutal de recursos, desde las precampañas, de los corcholatas, pinta de bardas en todo el país espectaculares, y que además dijeron cínicamente que pues era la gente la que los había pagado, que se había organizado para subir los espectaculares y pintar las barras. No podemos aceptar que la estructura pagada por el gobierno de los siervos de la nación sea la estructura de campaña de Morena, que además amedrentaban a los más vulnerables o pena de perder sus programas sociales, y que no se tomaran medidas en ciertas zonas del país para que no interviniera, como volvió a intervenir, el crimen organizado. Entonces, hoy presentamos ya formalmente esta denuncia, que fue anunciada desde el propio día de la jornada electoral, y esto nos lleva a este asunto que primero hay que decir, Carmen, qué pena, de verdad qué pena que se esté hablando de una discusión interna, que se filtre una discusión interna, porque no estamos hablando de lo verdaderamente preocupante. Y no voy a robar mucho tiempo porque sé que lo que te interesa es lo otro, querida Carmen. Me interesan las dos cosas, me interesa todo, pero estamos de acuerdo que vamos por partes. Lo verdaderamente preocupante, querida Carmen, es que hoy se tiene el reto de que el Tribunal Electoral vea una correcta interpretación de cómo no se debe de tener una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, particularmente. Si bien el proyecto de la señora Sheinbaum en la boleta de diputados ronda en un 55, fuese 60%, muy bien, que esa sea su asignación, su representación, pero que si la oposición tuvo alrededor de un 40 y tantos % de la votación, también esa sea nuestra representación en la Cámara de Diputados. Entonces, la verdadera batalla en donde deberíamos estar todos concentrados, todos haciendo el esfuerzo, es en buscar una justa interpretación a la Constitución que establece que el máximo de sobrerepresentación o subrepresentación puede ser del 8%. Ese es el primer gran tema en el que deberíamos estar. Segundo gran tema, deberíamos estar todos concentrados en esto que ya se ve venir y se ve como una enorme simulación, que es el Parlamento abierto para el plan C del presidente. O sea, no ha dejado ni siquiera que entre la legislatura, ya empezó el Parlamento abierto. Yo lo que al menos esperaría es que escuchen a los especialistas, a los expertos, a las barras de abogados, que haya legislación comparada con otros países para que no vayamos a trastocar el poder, porque finalmente es uno de los tres poderes, el poder judicial. Es muy delicado lo que pretenden hacer, de que los jueces vayan a tenerse que ir a sentar con líderes de colonias, con líderes de grupo para que le den los votos y luego ser su juez.
O sea, vamos a pasar del fiscal carnal al juez carnal, al juez de consigna, al juez que amarró votos en los grupos de diversos intereses para poder estar ahí. Muy delicado, muy preocupante, y creo que eso debería tomarnos la atención. Y no que desde la propia interior de grupo de campaña se filtren discusiones que obviamente se dan todos los días en todos los grupos y más de una campaña política. Ahora sí. Bueno, ok, estoy de acuerdo. Estamos hablando de cosas todas importantes y sí me interesa también lo que sucedió con Xóchitl y contigo. Por razones de tiempo te propongo que esto que mencionas lo sigamos abordando ampliamente en este programa, el tema de las impugnaciones, el tema de la sobrerepresentación, el tema del Parlamento abierto, todo eso que estás planteando desde luego es prioritario sin la menor duda, y la reforma judicial y todo lo que has mencionado, no hay la menor duda, pero por razones de tiempo y tenemos oportunidad también de escuchar a Xóchitl Gálvez en un poquito más de minutos, me importa saber qué sucedió ahí según tu versión de las cosas, porque ha surgido esta declaración de Xóchitl sobre tu reacción pues un tanto violenta en términos del tono de voz o lo que hayas dicho. Narra tú lo que sucedió ahí. Cuéntanos en ese encuentro donde estaba la candidata presidencial y tú le reclamaste que le haya llamado a Claudia Sheinbaum para felicitarla por su triunfo y por lo tanto reconocer la derrota. Mira, mi querida Carmen, una cosa es hablar claro, con firmeza, con convicción, y otra muy distinta es violenta. O sea, eso evidentemente no es así, pero bueno, es de puntos de vista. Lo que sí soy es bastante claro y bastante asertivo. O sea, las cosas tal cual son. Ahora bien, dicho eso, habíamos acordado, querida Carmen, el viernes previo a la elección, con el equipo de campaña, con la candidata, con los 3 partidos de la coalición, que cuando se conociera el conteo rápido, que no fue rápido, pero cuando se conociera, nos reuniríamos para tomar una decisión de qué íbamos a decir, cómo íbamos a salir. Esto lo decidimos previo a la elección. Ese día, después de que se nos pidió de la campaña que saliéramos a exigirles a los medios de comunicación que no diéramos por ganador a ningún partido político o candidato hasta que hubiera el conteo rápido, pues ya nos fuimos, nos retiramos cada quien a nuestra habitación, pues eran las 11 de la noche, y en cuanto ya sale la presidenta, también hay que decir, Taide, de forma indebida, ya hablar de cómo se iban a integrar las cámaras, porcentajes, y además lo hizo de forma incorrecta, porque no hubo precisión, ni siquiera, o sea, y nunca se había dado solamente el resultado presidencial, no de las cámaras, pero en fin, y luego la secretaria de Gobernación al día siguiente, o sea, puras cosas nuevamente indebidas, ¿no? Pero después de que ocurre esto, pues ya estábamos en espera de podernos reunir nuevamente, y luego a través de los medios de comunicación, Carmen, nos damos cuenta pues, que dice la candidata Sheinbaum que le habló Xóchitl Gálvez para felicitarla. Pues ya sabrás cuántos reclamos de todos los candidatos que me dicen, oye, no manches, me están contando los votos todavía, no han salido ni siquiera los representantes de casilla, nos van a abandonar las urnas, ¿cómo es posible? Yo les dije, no tengo la menor idea, lo voy a revisar, y así fue. Después nos reunimos y fue cuando nos informa ella que había tomado esa decisión. ¿Quiénes se reunieron, Marco Cortés, y en dónde? Pues mira, estábamos en un hotel, en el Hotel Presidente, ahí en Polanco, ahí fue donde la casa de campaña decidió tener su búnker. Recuerdo que en el piso 52 de este hotel, pues era mucha gente, era bastante gente la que estaba ahí. ¿Todos vieron la escena? Claro que, porque no fue escena, fue una posición, lo digo con claridad, fue una posición. ¿Y qué dijiste? La posición fue muy clara, porque además se nos informó de eso y se nos empezó a leer una carta que se quería que saliéramos después todos a acompañar. Y se empezó a leer la carta, y cuando se leyó la carta nuevamente decía, Carmen, felicito a la doctora Sheinbaum. Le dije, a ver, momento. ¿Quién hizo la carta, Marco? Perdóname. ¿Quién propuso la carta? ¿Quién hizo la carta? Bueno, yo no sé quién la hizo, pero sí sé quién la leyó. ¿Quién la leyó? Nuestra candidata nos la leyó ahí en esta reunión.
¿Quién la hizo? Pues no tengo la menor idea, eso yo no estuve ni cuando se hizo ni cuando se tomó la decisión de llamarle a la señora Sheinbaum. Pero entonces cuando en el texto de la carta decía que felicitaba a la doctora Sheinbaum, yo dije que nosotros no podíamos acompañar eso, que no puedes tú en ningún caso, cuando se violan las reglas del proceso, cuando hay violaciones constitucionales, cuando fue una elección de Estado, equiparándolo, si esto fuera una pelea de box, donde hay reglas y los golpes sí se dan arriba del cinturón, pero si entras a la pelea de golf y te empiezan a dar patadas, agarran un bat y te dan en la cabeza, y luego después de que te noquean, dices felicidades y le levantas la mano, bueno, para mí es absurdo. Para mí esto es una falta de respeto para todos los que jugamos en este gran reto de entrar a ganar la presidencia de la República y de cambiar al país. Y entonces yo lo que les dije es, no, esa parte no. Por fortuna, yo ahí encontré, obviamente, disposición, los otros presidentes de partido, claro que secundaron, y entonces se corrigió el texto que se iba a leer posteriormente y se quita esa parte de felicitar y se pone que entonces se reconocía que los resultados conocidos hasta el momento no nos favorecían. Bueno, esa es otra historia, porque además se apega completamente a la verdad, pero no puedes felicitar lo que es ilegal. Y por eso lo dije con toda claridad, con toda asertividad, como debe de ser. Pero también debo decirte, mi querida Carmen, porque es mi estilo, con todo respeto, hay mucha gente que me conocen y he tenido responsabilidades de ser coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, de ser presidente de partido, y siempre lo que hay es claridad, verdad y respeto. Marco Cortés, por razones de tiempo, porque queremos escuchar a Xóchitl Gálvez y ella está por entrar en una reunión, entonces voy a proponerte una cosa, dejemos hasta aquí la conversación y retomemos el hilo, porque aquí, bueno, hay cosas... Que, Carmen, si me permites, sí. Mira, es importante todo esto de la política y de un poco, lo digo con mucho respeto, con el chisme de qué pasó y qué, pero de verdad, el foco, lo que debemos estar atendiendo, querida Carmen, es evitar la sobrerepresentación inconstitucional. En eso estamos también. Buscar un correcto parlamento abierto que cuide el país y no tratando, porque pareciera que esto es lo irrelevante. Lo relevante, en lo que hay que estar realmente enfocados, preocupados y ocupados, es en lo otro, pero yo listo, Carmen, para platicar cuando tú así me lo pidas y además encantado. Retomamos el hilo pronto, Marco. Gracias por tomar la comunicación. Abrazo fuerte, Carmen. Muy buen día. Gracias al presidente nacional del PAN. Gracias a Xóchitl Gálvez, la candidata a la presidencia. Pues estamos en esto, Xóchitl, a reserva de hablar más ampliamente, porque sé que tienes pocos minutos y te aprecio que me tomes la llamada antes de entrar a donde vas y que quedemos, si te parece bien, mañana en una charla más amplia. Pero en tu primera respuesta frente a lo que acabamos de escuchar, ¿qué me dices, Xóchitl? Bienvenida al programa, como siempre. Carmen, muchas gracias. Antes que nada, te saludo a ti y a todo tu auditorio. Mira, pues es un tema que no debió haber trascendido de ese salón. Yo me sé defender sola. A mí ningún hombre me manda, y eso lo dejé claro en la campaña. Yo me mando sola. Y no incumplí ningún compromiso, y ya se lo hice ver a Marco, con el que voy a ver la semana que entra. Porque la verdad de las cosas es que se acordó que se iba a hacer un comunicado, pero mi felicitación a Claudia fue en carácter personal, de la candidata perdedora, reconociendo a la candidata ganadora. Y pues sí la felicité, y ella no faltó a la verdad cuando hice mi llamada telefónica hacia ella. Yo escribí el discurso que iba a leer, yo suelo meterle mano prácticamente a todo lo que digo, y efectivamente en el discurso que Marco conoció, que yo le leí cuando ellos ya llegaron conmigo, pues yo insistía en la felicitación. Yo creo que en México tenemos que aprender a perder. El presidente de la República no sabe perder. Dame un segundo antes de esto. Perdón, Xóchitl, que te interrumpa. Antes de que me digas del presidente, es que es importante. Pues tú le llamas a Claudia Sheinbaum en una llamada personal, pero era obvio que Claudia Sheinbaum iba a decir que le llamaste. Imagínate que no lo hiciera. Era un asunto importantísimo que la candidata opositora reconociera que perdió. Dificilísimo que no lo dijera ella públicamente. Digo, no aclaramos que no lo dijera, y tiene todo el derecho de haberlo dicho públicamente, ¿no? Digo, la verdad, yo nunca le dije, porque yo tampoco veía ningún problema en esa llamada. O sea, y lo volvería a hacer. Yo lo volvería a hacer.
¿Qué te pareció la metáfora que usó Marco Cortés hace un momento? Dice, bueno, ya nos golpearon, con un bat nos pegaron la cabeza, etcétera, y luego les decimos felicidades. Esa narración que hace Cortés y lo que va a ser la impugnación ante el tribunal de una elección de Estado, frente a eso, ¿qué dices, Xóchitl? Tiene razón desde un punto de vista de cómo llegaron esos votos a la urna, y eso es algo que el tribunal ojalá tenga las agallas para, como las tuvo un tribunal en 2006, cuando tomó medidas cautelares inmediatas. ¿Te acuerdas la campaña de que Andrés era un peligro para México? Ajá. Bajaron la campaña. Sí. Nosotros le pedimos al tribunal que le pararan con el tema de que yo iba a quitar los programas sociales. Toda la campaña de ellos, desde el presidente hace un año, que le pedí mi derecho de réplica, era que yo quería quitar los programas sociales. Tiene razón Marco en decir que hubo una elección. Ahí nació tu candidatura. Ahí nació mi candidatura, cuando el presidente dijo, y se la pasó diciendo todo el año, diciendo que yo quería quitar los programas sociales, se metió a mis cuentas personales, mintió diciendo que yo me había robado 1.400 millones de pesos, cuando es lo que facturaron mis empresas en 10 años, y no me pudieron demostrar que yo me haya robado un peso, porque una cosa es tener contratos legales y otra cosa es ser un ampón, pero bueno, eso no lo voy a tocar. Sí, efectivamente hubo una agresión permanente contra mi persona durante la campaña, pero eso no quiere decir que yo no reconozca que ese día en la noche los ciudadanos que fueron a votar tomaron esta decisión, por lo que tú quieras, por coacción, por intimidación, y yo también sí creo, y se lo dije anoche a Marco que hablé con él, las mujeres ejercemos el poder de una manera distinta. Yo espero que Claudia lo haga. Pero a ver, dame un segundo aquí, perdón que te interrumpa otra vez. Tú dices por coacción, por intimidación, a ver, por libertad electoral, o sea, un conjunto de cosas al final. ¿Qué hay detrás de esta elección para ti, para este resultado abrumador, este resultado impactante? ¿De qué está hecho según tú, Xóchitl? Tiene razón en una cosa, Marco, y eso ya lo habíamos dicho. La intervención del presidente apropiándose de los programas sociales fue clara y directa, no hay duda. En ese sentido, ¿qué tanto influyó? No sé. Seguramente el tribunal va a decir que no por la diferencia que hubo. Pero cuando tú vives en una pobreza y te dicen claramente, el servidor de la nación todos los días te visita una vez a la casa, si usted vota por el otro partido le van a quitar esto. Pues claro que la gente lo cuidó, lo defendió y tiene todo su derecho de hacerlo, y no la voy a cuestionar el por qué depositó un voto. ¿Qué hice yo esa noche? Reconocer mi derrota. ¿Lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer. ¿Estoy impugnando hoy en el tribunal? Sí estoy impugnando, no la anulación de la elección, porque tampoco que pretendo que se anule, pero sí una amonestación contundente al presidente para que esto no se vuelva a repetir. No se puede volver a repetir que un presidente se involucre. A Fox por menos lo sancionaron. O sea, hubo una amonestación en el dictamen de la elección calificada. Ya yo esperaría que al presidente el tribunal lo hiciera. Por eso estoy metiendo una impugnación. No porque no reconozca la diferencia de votos. Y en ese sentido, pues yo dejo muy claro que mi respuesta esa noche a Marco Cortés, que yo sí creo que el tono en el que hablaba Marco ahorita es muy distinto al que habló en esa noche. Una cosa es la firmeza y otra cosa es ser altanero. Yo creo que sí fue altanero. Ese es mi punto de vista. ¿Qué te dijo Xóchitl, si recuerdas la frase? Pues eso, de que por qué reconocía que no era un acuerdo que se había acordado. Y creo que el problema fue lo reiterativo que era con el tema. 3 veces diciendo exactamente lo mismo. Y bueno, ya se sabe que Juan intervino. ¿Pero 3 veces diciendo qué? Que porque había felicitado a Claudia, sí, había sido una elección de Estado, y que porque porque lo decidí yo, punto. Y se lo contesté así. Pues porque yo tomé la decisión, porque yo soy la candidata. Así le contesté. ¿Y qué dijo Juan Pardinas? Pues también le reclamó que ya le parara, porque pues ya había estado suave, ¿no? Ya me lo había dicho 3 veces, y ya. Fue una discusión normal. Yo entiendo la frustración, el resultado, y yo también creo que eso no debió haber salido de ese piso 42. También me parece inapropiado quién lo filtró, ¿no? ¿Para qué lo filtró? ¿Y con qué intención lo filtró? Regresemos a la... Pero dice que hay mucha gente, era imposible que no se conociera. Bueno, pues sí. Bueno, a ver, es una escena de 2 figuras de alto poder en ese momento, o sea, digamos, es de interés público saber qué ocurre ahí adentro también. Bueno, está bien, ya se supo, lo aclaro, y estoy diciendo absolutamente la verdad.
En el discurso, los presidentes de los partidos me piden que no felicite a Claudia, porque yo iba a repetir la felicitación a Claudia, y me piden que lo cambie por la palabra reconozco. Está bien, lo cambié, porque finalmente ya ahí yo iba a salir acompañada de los presidentes de los partidos, ¿no? A reconocer que los resultados no me favorecían. Eso pasó, yo estoy reconciliada con mi derrota, estoy en paz, estoy tranquila, estoy lista para lo que sigue en mi vida, lista para hacer una oposición responsable. Ahora estoy en el Senado. Ojalá Claudia tenga también la posibilidad de ejercer el poder de una manera distinta. A mí no me gustó la escena del presidente. ¿Cuál? Dándole un beso de esa manera. No me gustó. ¿Por qué no te gustó? No me gusta ¿Qué viste cómo ahí? los hombres... Pues no, porque no está bien, ¿sabes? No está bien. Porque el presidente sí es un hombre macho y misógino. La manera como él se expresaba de mi persona era totalmente inaceptable. Entonces los hombres de este país y del mundo tendrán que reinventarse y ver cómo ejercen sus masculinidades. Es todo un tema cultural, Carmen, que inicia en la violencia doméstica y llega a los niveles de poder a donde las mujeres estamos entrando, y nos tendrán que respetar, reconocer y aceptar como somos. Xóchitl Gálvez, bueno, entendiendo que nos dijiste que tenías poquísimos minutos y que retomamos el hilo, si te parece, mañana para poder conversar más ampliamente, hay muchísimos ángulos de los cuales, por supuesto, nos gustaría seguir hablando contigo. Si te parece, nos ponemos de acuerdo y te aprecio estos minutos que nos das en este momento de la transmisión. Pues muchas gracias, y yo tendré un diálogo con Marco Cortés la semana que entra. Ya platicamos y pues yo le haré ver lo que pienso, él me hará ver lo que piensa, y por supuesto que pude haber sido una mejor candidata, claro que sí. Yo creo que todo mundo tenemos que hacer una autocrítica en dónde acertamos y dónde fallamos. ¿Cómo fue esto antes de que te vayas? Porque dijiste una frase muy fuerte. ¿Pudiste ser una mejor candidata? ¿Qué quieres decir? Pues sí, siempre se puede... Bueno, siempre se puede ser mejor en la vida, pero a ver, en este punto, ¿qué dices? Pues por ejemplo, haberme preparado más con tiempo, como lo hizo Claudia 5 años antes, ¿no? Pero no tenías idea de que ibas a ser candidata, ¿estás de acuerdo? No, por eso, pero a lo mejor esas cosas no las tienes que dejar tan al futuro. Digo, obviamente cuando estás en la vorágine y tienes que estudiar tantos temas, y te estresas demasiado. Pero ahora sí, para despedirnos, porque vas corriendo, pero sí dijiste en algún punto de todo esto que nos veríamos en 6 años o en 3. Te detuviste un momento. A ver, ¿estás pensando repetir? ¿Estás pensando ya con esta lógica de que para ser candidata a la presidencia hay que prepararse pues con mucho tiempo de anticipación? Sí, ya después de lo vivido, de la experiencia de haber sido candidata, de todo lo que ha sucedido, tú misma ya te dijiste a ti, voy a postularme de nuevo para la que sigue. No así, pero sí lo que creo es que nosotros no podemos solo empezar a trabajar cuando hay una elección. Creo que el gran aprendizaje es que Morena lo hizo con muchos años de anticipación, y quien sea el personaje que encabece este proyecto, lo único que yo sé es que voy a seguir trabajando desde la sociedad civil. Lo único que yo sé es que voy a recorrer el país para recoger los sentires de toda esa gente que me apoyó, para agradecerle y para saber cómo debemos de actuar de manera responsable ante lo que pueda venir al país. De entrada, yo voy a hacer una propuesta como senadora en el tema del Poder Judicial. Me parece muy delicado que a Claudia, el presidente, le empiece a complicar su mandato por una obsesión. Si en un país no hay certeza jurídica, no va a haber crecimiento económico. Si en un país seguimos divididos, no va a haber la posibilidad de sacar este país adelante. Entonces yo le tomo la palabra a la doctora Sheinbaum de querer dejar atrás la polarización, la división, pero para eso creo que tendrá que tomar sana distancia del presidente llegado el momento. ¿La obsesión del presidente cuál es, Xóchitl Gálvez? Pues que ella quiere calmar a los mercados diciéndole que se va a discutir la reforma judicial, y el presidente sale al día siguiente diciéndole la reforma judicial va. Pues que la deje gobernar, ¿no? O sea, que la deje, que ella tome esa decisión cuando tome posesión. Él ya se va. Él ya que empieza a preparar las cajas y las maletas para irse y entregar buenas cuentas, que empieza a hacer las cuentas de su mandato. Eso es lo que a él le compete. Creo que el acelerar una decisión puede complicar al país, pero yo estaré dispuesta en los 2 meses y medio que me quedan como senadora de hacer una propuesta que sí
enfrente la crisis del Poder Judicial, pero que no colapse el país. Xóchitl Gálvez, seguiremos hablando. Gracias por tomarme la comunicación. Hasta luego, Carmen. Gracias a la candidata presidencial de la oposición, pues en este momento de la mañana, y bueno, pues retomaremos el hilo tanto con Marco Cortés, presidente nacional del PAN, como con Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición, y bueno, pues ya escuchó usted sobre los puntos que quieren destacar con toda razón en su ámbito de opositores y lo que sucedió en ese pues momento ríspido donde le reclamó Marco Cortés a Xóchitl Gálvez haberle llamado a Claudia Sheinbaum para felicitarla por los resultados del 2 de junio de este trepidante 2024.